Hola mis estimados hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que la estén pasando, pero muy bien. Entonces voy a compartirles a ustedes las bienaventuranzas, la parte central de Jesús en la predicación. Vamos a estudiar la lectura, Evangelio capítulo 5, versos del 3 al 12. Vamos a poner atención a estas bienaventuranzas, lo cual centra todo en la predicación de Cristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque de ellos poseerán la herencia en la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los seréis cuando los injurien, los persigan y digan cosas con mentira, toda clase de mal contra vosotros, por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Esas son las bienaventuranzas en la predicación de Cristo. Aquí está lo central del seguimiento a Jesús. Bien, vamos a palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ir analizando las bienaventuranzas. El campo de las bienaventuranzas empieza donde acaba el decálogo. Jesús nos invita a un deshacimiento efectivo. Pide a los menos favorecidos que cierren resueltamente su corazón a toda codicia. Ordena a los privilegiados que desprendan de lo superfluo en beneficio de quienes no tienen bastante y les invita a superar esta medida obligatoria, pues un cristiano no practica la virtud de caridad por el mero hecho de socorrer a los demás. Tan solo empieza a amar a sus hermanos en el momento en que se priva él mismo de algo en su favor. Claro que no cabe hablar desde desinterés, sino únicamente de honradez y de justicia. Cuando la probabilidad y el respeto a los derechos ajenos provoque más de una vez un notable empobrecimiento. Cuando Jesucristo fue honrado y justo, ¿con quién? Con la pecadora pública, con el buen ladrón, pagó los impuestos como ciudadano, ¿con quién? Vamos a la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque de ellos poseerán la tierra. La palabra griega que traducimos por mansedumbre se aplica a los poseedores de diversas cualidades que van desde la mansedumbre al aguante. En todo caso, los mansos no son blandos ni los amorfos. La mansedumbre evangélica implica firmeza de carácter. No se turbe vuestro corazón, dirá Jesús. Añadirá en otra ocasión: por vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. No se trata de un determinado temperamento o de una disposición natural hecha de indiferencia o apatía, como tampoco de costumbre capitular ante los razonamientos, ante las pretensiones ajenas para evitar incidentes. La mansedumbre es una virtud y por tanto un acto de fortaleza. No nos equivoquemos sobre su exterioridad tranquila y a veces sonriente, pues no se adquiere más que por severidad que por conseguir lo mismo. Cuando Jesucristo vivió la mansedumbre, ¿con quién?
con los pecadores, con los fariseos, con los hipócritas durante la pasión. Bien, ahí está. Recordar que es una virtud la mansedumbre, es un acto de fortaleza. La 3, bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿A quien confía en Dios hasta las malos días le traen su pequeña alegría? La alegría sonriente en la adversidad, al menos la canción que acompasa el trabajo, el ímpetu interior, insiste el peligro y el duelo, sencillamente la poesía que transfigura los miserables pequeñeces cotidianas. Los hombres se entristecen porque no comprenden o porque no aceptan, pero el cristiano se abandona al Padre que sabe, que decide, a Dios que distribuye los días del sol o de la escarcha, al delicado artista que ha imaginado las espinas para proteger las rosas, sin duda alguna, pero que aún se abandona más al Dios que hizo hombre para que el hombre llegase a Dios. Con esta frase San Agustín os reveló el gigantesco secreto de la alegría cristiana. Cuando Jesucristo manifestó alegría, ¿con quién? Con los niños. Dejad que se acerquen a mí, porque el reino es de ellos, con la gente sencilla, con sus amigos descansando. Bien, la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán hartos. La santidad se caracteriza en suma con la unión con Jesucristo, unión de vida, de gracia, de gloria, que es obra exclusiva de Dios, unión de pensamiento, de alabanza, de amor, de obediencia. ¿Qué es alabanza, de amor, de obediencia? Que es la parte que en ella corresponde. El hombre de santidad es, pues, un tormento irresistible de no ser más que un solo con Él, un deseo siempre constante, renaciente de conformar nuestros pensamientos con los suyos, identificar nuestra voluntad con la suya, lo cual implica la resolución constantemente reanudada de aparecernos a Él, a nuestras acciones. A esta hambre jamás acallada, Cristo también la calma y la mantiene a la vez por su gracia, hasta que la sacia definitivamente en la unión eterna del cielo. La quinta bienaventuranza. Los bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Finalmente, la misericordia es un acto de justicia para con nosotros. No quiero pensar más en ello, decir, pero no lo perdono. De todos modos, seguiréis pensando en ello. Os encerraréis en una frialdad calculada. Llegaréis a ser habitualmente desconfiados y amargos. Ahogaréis en vosotros mismos. Nuestra bondad solo se olvida cuando se perdona. Triunfad de la ofensa, negándonos a teneros por ofendido. Esa es la manera de Dios, lo que destruye el mal. Perdonar es un poder divino. Cuando Jesucristo perdona a quien siempre con todo. Vemos la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El cristiano puramente cristiano, limpio de corazón, es el que obra como cristiano en cualquier circunstancia. Es fiel a su palabra, llega hasta el límite de sus convicciones, sin dejarse trabar por ningún compromiso. Sus actitudes, sus decisiones, sus gestiones lo señalan, lo caracterizan como cristiano. Esta misma integridad de carácter debe encontrarse en todos los discípulos de Cristo. Choca con los que hoy se llama conformismo, para calificar así la costumbre de regular la propia conducta sobre las ideas, a los ejemplos de la mayoría. A este defecto ha existido siempre, solo que es más sensible en nuestra época,
que ha desarrollado un espíritu rebañego simultáneamente en los medios de publicidad en nuestros días. Se difunden las opiniones y se imponen las costumbres del mismo modo que un producto alimenticio. A una marca de jabón todo se fabrica, obra en serie. No es solo que todos los habitantes del planeta tiendan a componerse la misma silueta con un vestido de idéntico corte, sino que la uniformidad es también de rigor en el campo del pensamiento. Cuando Jesucristo actúa sin doblez ni engaño, ¿con quién? Con sus apóstoles, amigos y enemigos. Con todos, con los apóstoles, con todos los cristianos. Bienaventurados bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los bienaventurados anteriores nos han puesto el de la mano en la espada para que cortásemos en lo vivo de las pasiones humanas y nos hemos liberado de las trabas del dinero y del orgullo, endurecido en el sufrimiento y arrancado de la mediocridad, de la dureza y de la duplicidad. Entonces la paz de Cristo puede desarrollarse ya en nosotros e irradiar nuestro alrededor. A ser posible, ¿cuántos de vosotros depende la tener paz con todos? Cuando San Pablo exhorta a los fieles de Roma que se muestren pacíficos, no les promete que sus manifestaciones amistosas hayan de ser siempre pagadas con la reciprocidad a ser posible. Y cuanto de vosotros depende para vivir en paz con el prójimo, hace falta que sean dos quienes lo deseen, y eso es lo que el apóstol nos tiene presente más que en las relaciones ordinarias de la vida. ¿Qué será cuando se trate de mantener la paz pública, sea de diferentes pueblos de la tierra? Sin embargo, los temores, las mismas posibilidades de un fracaso nos dispersan a los cristianos. Intentarlo a todos, atreverse a todos para hacer reinar la paz en el mundo, pues solo bajo esta condición aparecerán los llamados hijos de Dios. Cuando Jesucristo transmite la paz, ¿con quién? Dialogando incluso con sus enemigos ante las discusiones de sus apóstoles en los momentos de tensión y de sufrimiento. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que transmiten la paz, los que promueven la paz, la misericordia, esos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen y persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Jesús entrega a su auditorio, estáis decididos a luchar por los derechos de Dios y por los derechos de vuestros hermanos. Oponernos al mal bajo dos formas, porque para entender el reinado de Dios le hace falta a los discípulos valerosos, los que vinieran atrás. Él no debía contentarse con enseñar o con practicar la justicia, lo cual implica ciertamente serios esfuerzos sin que habían de comprometerse a defenderse y a sufrir por ella. Esta exhortación, el valor, hacer oír a Cristo a los hombres de todos los tiempos, a todos los que quieren ser cristianos, recordemos que nos alista para el combate, cuyo desenlace no es dudoso. Yo he vencido al mundo, nos han dicho, sintámonos pues dichosos a pesar de la fatiga, del recelo y de los tratos injuriosos, pues que tenemos la seguridad, la victoria del Evangelio. Cuando Jesucristo fue valiente, ¿con quién? Ante el mal, ante el dolor y ante el sufrimiento. La 9, bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando los insulten, los persigan y con mentiras digan mal contra vosotros todo género y cuando mal por mí. Alegraos, regocijaos, porque grandes serán en los cielos vuestra recompensa, vuestras sí persiguieron a los profetas que hubo antes que ustedes.
Así que nosotros los cristianos tenemos todavía algo más que a Moisés, a los profetas. Alguien ha regresado de esas esferas eternas donde los hombres no vuelven. El Hijo de Dios se hizo hombre para compartir su filiación divina. Toda predicación estuvo orientada hacia esta vida nueva, eterna y otorgada a los que creyeran en Él, a los escépticos que los intimidaban, que suministrase las pruebas de los que afirmaban, que les respondió que no daría de ello más que uno solo. Él mismo pasaría por la muerte y regresaría vivo con esa vida de la cual haría participar a los hombres regenerados. Los acontecimientos se produjeron tal como lo había anunciado nuestra fe. Observarlo no descansa sobre unas teorías, sino sobre unos hechos históricos. Y el hecho capital de la resurrección de Jesús, los apóstoles empezaron a apartar de la realidad de los prodigios, vacilaron y dudaron. Finalmente, ante las repetidas apariciones del Salvador a ellos mismos y a otros, en una ocasión estaban reunidos más que 500 hermanos, se rindieron a la evidencia. Cuando Jesucristo vivió el optimismo profundo, ¿con quién? Ante aparentes fracasos, como los traidores. Así es. Bien, pues ahí está el asunto. Tocando nuestras manos, nosotros hemos vivido, comido con Él, después de esta resurrección de entre los muertos. En vano se usó de amenazas para que quien se callase, replicaban: vosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero tanto Pablo como los demás apóstoles redujeron las consecuencias del triunfo de Jesús sobre la muerte. Su resurrección es la prueba suprema de su divinidad. Por lo tanto, de la verdad de su doctrina, además implica la certidumbre de vuestra propia resurrección. Así como los primicias son el testimonio de la futura cosecha, la victoria de los cristianos se halla contenida en la victoria de Jesús. Ahí están las bienaventuranzas de Jesucristo. Y así sea. Pedamos a Dios que Dios nos dé alegría y valor para predicar su reinado, como nos dice el apóstol Mateo en las bienaventuranzas. Es lo central de Jesucristo, donde Él propuso para ser felices, propuso para alcanzar la vida eterna y propuso para llenarnos de alegría y de esperanza. Aquí está la respuesta que Dios nos pone. Así que las acciones y las actitudes características de las vidas cristianas son las promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las dificultades. Nos anuncian los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incubadas, quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Así que aquí en las bienaventuranzas está aquí lo central. Queremos ser la vida eterna, debemos practicar las bienaventuranzas, llevarlo a práctica en las predicaciones. Ahí está nuestra responsabilidad, nuestra obligación, y ponerlo en nuestra vida como un relieve, como una práctica que tenemos que llevar a cabo. En el nombre de Jesucristo nos anuncia esto, que tenemos que hacerlo, que tenemos que aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Ese es el reino de Dios y ese es el mandato de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.